Bueno, pues aquí tenemos el delantero, ¿vale? Este es el delantero ya totalmente tejido. Lo que voy a hacer es tejer una pequeña muestra porque a tamaño completo no me cabe en el plano, ¿vale? Entonces lo voy a hacer a escala pequeñita, pero vamos a hacer lo mismo que he hecho aquí. Bueno, pues como es un jersey en vertical, vamos a empezar a tejer primero de arriba hacia abajo. Aquí tenemos, perdón, están aquí. Voy a dar la vuelta. Aquí está el final. Y aquí tenemos las cadenas de inicio, ¿vale? En esta parte de aquí tenemos las cadenas de inicio. Entonces, empezamos. Es que no se ve, no cabe entero. ¿Lo veis? Aquí tenemos el nudo deslizado cuando empezamos a tejer las cadenas, ¿vale? Y aquí tenemos las cadenas de inicio. Entonces, con el largo que queremos tejer, vamos tejiendo vuelta tras vuelta para darle el ancho. Vuelta para arriba, vuelta para abajo, ¿vale? Hasta llegar a este punto. Cuando llegamos aquí, nos dejamos el hueco para el cuello, dejando sin tejer una cantidad de puntos determinada, la que necesitemos para darle la profundidad. Una vez hemos dejado esos puntos sin tejer, tejemos el ancho del cuello vuelta tras vuelta. Y cuando llegamos aquí, recuperamos los puntos que hemos perdido aquí, ¿vale? Y volvemos a tejer así hasta llegar aquí. Como ves, esta parte de aquí no nos queda totalmente recta, sino que nos hace una pequeña curva hacia arriba. Esto es porque las cadenas de inicio y las primeras vueltas tienen más tamaño de lo que realmente luego va a tener la pieza, ¿vale? Y es que es un punto que van cogiendo conforme vamos tejiendo. Por eso es importante la muestra de tensión hacerla grande, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que este tipo de jerseys, cuando los tejemos a ganchillo, normalmente lo hacemos recta, ¿vale? Hacemos aquí una línea recta. Pero en realidad cuando vemos los patrones de costura, tienen una ligera inclinación hacia abajo, ¿vale? Esto es para que cuando se una a la espalda dé la caída del hombro, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es cuando unamos las piezas, vamos a unirlas comiéndonos ese piquito, ya lo explicaré después, ¿vale? Para que nos quede un poquito más tirando hacia abajo y no nos quede el pico, ¿vale? Una vez tenemos claro el número de cadenas que tenemos que hacer para empezar el largo, vamos a hacer las cadenas con el número de ganchillo pequeño. Yo voy a hacer una pequeña muestra, ¿vale? Este hilo que estoy utilizando es el Becky Wool de Casasol, que tiene un grosor bastante parecido al Caricia Primavera. Entonces voy a hacer las cadenas que necesito para el largo. Yo no las voy a contar porque simplemente voy a tejer una muestra, no voy a tejer el jersey completo. ¿Vale? Y pongamos que este es el largo que quiero que tenga, desde la altura del hombro hasta, por ejemplo, la cintura. Una vez hecho las cadenas, cambio de ganchillo. Dejo el ganchillo pequeño y cojo el ganchillo grande. Y ahora voy a acercar la cámara. Hacemos una cadena más para dar altura, ¿vale? Esta cadena no cuenta como punto. Y ahora en la cadena anterior, que es esta de aquí, vamos a tejer un punto bajo. El punto bajo lo vamos a tejer de la siguiente manera. En vez de coger el hilo por la parte de arriba y sacarlo así, lo que vamos a hacer es cogerlo por abajo, ¿vale? En vez de cogerlo como de costumbre, lo cogemos envolviendo el ganchillo, el hilo al ganchillo por la parte de arriba, lo que hacemos es cogerlo por abajo y arrastrarlo hacia afuera. Volvemos a coger el hilo y lo pasamos. Volvemos a coger el hilo y lo pasamos. Y ya tenemos el primer punto bajo. Este punto es el primer punto de la vuelta. Ya lo podemos marcar. Ahora vamos a seguir la secuencia de punto bajo, cadena, punto bajo, cadena, saltando una cadena. Entonces, como he hecho punto bajo, toca cadena. Salto la siguiente cadena y en la otra un punto bajo.
El punto bajo lo hacemos de la misma manera. Cogemos el hilo y lo sacamos hacia afuera. Y ahora volvemos a coger hebra y punto bajo. Ya tenemos 2. Hemos hecho punto bajo, toca cadena, saltamos una cadena y en el siguiente punto bajo. Al principio cuesta un poquito acostumbrarse a coger el hilo de esta manera, pero luego le coges el truquillo y va rápido. Cadena, saltamos una cadena, punto bajo. Cadena, saltamos un punto y punto bajo. Uy, que se me escapa. Cadena, saltamos cadena, punto bajo. Y así vamos a llegar hasta el final, donde terminaremos siempre con un punto bajo. Empezamos la vuelta y la terminamos siempre con punto bajo, independientemente de si nos toca cadena o punto bajo. ¿Vale? En este caso yo he hecho el punto bajo y me queda una cadena y el punto bajo. Si a ti llegases al final y en vez de 2 cadenas tienes una, pues lo que tienes que hacer es esta cadena no la tejes, directamente tejes 2 puntos bajos. ¿Vale? Haríamos así. Hemos terminado. Imaginamos que esta cadena no está, ¿vale? Llegamos al final de la vuelta y hemos tejido un punto bajo. Nos tocaría ahora cadena, pero en vez de hacer la cadena, la sustituimos por el punto bajo del final de la vuelta, ¿vale? Y ahí haríamos un punto bajo para terminar la vuelta. En este caso, como yo tengo 2 cadenas, me quedan 2 cadenas, pues hago cadena y punto bajo para terminar la vuelta. En la siguiente vuelta hacemos cadena de subida. Volteamos y vamos a tejer los puntos bajos sobre las cadenas. Sobre el punto bajo no tejemos ya nada, sobre los puntos bajos, ¿vale? Vamos a tejer ahora siempre, a partir de ahora, sobre las cadenas, siempre cogiendo la hebra que está más próxima a ti, ¿vale? Si miramos, aquí tenemos la V, pues en vez de coger el punto cogiendo las 2 V's, o sea, cogiendo la cadena así por completo, lo que vamos a hacer es coger solo esta parte de aquí de la cadena, ¿vale? Que es esta de aquí. Esta de aquí. Como hemos dicho, siempre al principio y al final de la vuelta empezamos con un punto bajo. Entonces ahora aquí toca punto bajo. ¿Vale? Hemos hecho la cadena de subida y sobre este punto, punto bajo. Ahora, como tenemos cadena, tejemos un punto bajo sobre esta cadena. Si tuviésemos aquí un punto bajo, pues saltaríamos el punto bajo e iríamos a la siguiente cadena. Pero como tenemos una cadena, tejemos un punto bajo. Ahora, cadena, saltamos el punto bajo y en la siguiente cadena, punto bajo. Ahora, si se ven bien las cadenas, aquí tenemos punto bajo, cadena, punto bajo, cadena, punto bajo, cadena, ¿vale? Este es el siguiente punto bajo, que lo saltamos, y en el siguiente, que es la cadena, cogemos solo esta parte del punto, ¿vale? Y ahí hacemos un punto bajo. Siempre cogiendo el hilo por debajo. Hago punto bajo seguido de una cadena. Salto el punto bajo y en la siguiente cadena hago punto bajo. Cogemos
solo de la hebra más cercana a ti, ¿vale? De la V, la que queda más cerca a ti, esta de aquí, es la que tenemos que coger. Entonces, cadena, sacamos y pasamos. Cadena al aire y punto bajo. Cadena al aire y punto bajo sobre cadena. Las primeras vueltas son las que más cuestan, pero luego coges el ritmo y va mucho más rápido. Ahora hemos hecho el punto bajo, la cadena, y nos toca punto bajo en esta cadena que tenemos aquí. Y ahora donde tenemos el marcador, lo quitamos y tejemos un punto bajo, independientemente de si tenemos cadena o tenemos punto bajo al lado, ¿vale? Siempre aquí hacemos punto bajo y así nos va quedando, ¿vale? Siempre que terminemos la vuelta lo hacemos con un punto bajo. Para subir a la siguiente vuelta siempre con cadena de subida y volteamos. Tejemos el punto bajo sobre el último punto bajo que hemos hecho de la vuelta anterior y dependiendo de lo que tengamos en el siguiente punto, pues haremos una cosa u otra. Si tenemos punto bajo, como es mi caso, haremos cadena. Si tenemos cadena, haremos directamente sobre esa cadena un punto bajo, ¿vale? Porque siempre sobre las cadenas hacemos puntos bajos y saltamos los puntos bajos. Entonces salto el punto bajo y sobre la cadena, punto bajo. Cadena, salto el punto bajo y punto bajo. Cadena, salto el punto bajo y punto bajo. Y de esta manera lo que vamos haciendo es vuelta tras vuelta darle el ancho a la pieza. En este caso el delantero. Bueno, llegamos al final y terminamos la vuelta con un punto bajo. Y de esta manera nos va quedando. ¿Vale? Ya tenemos el largo que queremos. Desde el hombro, por ejemplo, aquí tenemos el hombro y aquí la cintura, ¿vale? Ya tenemos el largo y ahora vamos a darle el ancho que va desde el cuello hasta el brazo, ¿vale? Voy a hacer un dibujo para que se vea más claro, ¿vale? Y ahora hemos hecho con las cadenas el largo, ¿vale? Desde el hombro, aquí tenemos el hombro y aquí la cintura. Pues ahora vamos a hacer el ancho que tenemos desde la parte del brazo hasta el cuello para hacer la parte del escote. Pues ahora ya tenemos desde aquí hasta aquí, es desde el hombro hasta la cintura. Y ahora vuelta tras vuelta vamos dándole el ancho, ¿vale? Cuando lleguemos a este punto vamos a empezar a hacer el cuello, ¿vale? Pongamos que yo ya tengo el ancho que quiero de aquí, ¿vale? Que es este ancho que tengo aquí. Ya veis que esto es en miniatura. Pongamos que ahora vamos por arriba y ahora para hacer esta parte de aquí, desde este punto hasta este, necesito, por ejemplo, 30 centímetros, ¿vale? Me lo invento. Entonces me mido aquí y en los 30 centímetros me pongo el marcador. Bueno, pues desde este punto hasta aquí tengo 30 centímetros, por lo que me pongo el marcador, porque aquí quiero que vaya el cuello. Esta parte de aquí va a ser la altura que tenga el cuello. Entonces, es de aquí hacia arriba no lo voy a tejer. Desde el marcador hasta la parte de arriba lo voy a dejar sin tejer. ¿Qué pasa? Que ahora vamos a hacer aquí unos puntos de más para darle al cuello un poquito de curvatura, ¿vale? Para que no quede totalmente recto y darle una pequeña curva. Puedes hacer un punto o dos de más o tres, ¿vale? Depende de la inclinación que quieras darle
a la curvatura, pues tendrás que hacer más puntos o menos. Yo te recomiendo que hagas un par de puntos de más, ¿vale? Yo voy a hacer un par de puntos también, va a quedar muy exagerado porque el tejido este es muy pequeño, pero bueno, se va a ver, ¿vale? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es subir para arriba, como hemos hecho de normal, con una cadena que da altura y un punto bajo sobre el punto bajo. Como yo en el siguiente punto tengo una cadena, voy a hacer un punto bajo. Y voy a tejer puntos bajos sobre las cadenas hasta llegar al punto donde tengo el marcador. Ya he llegado al marcador, este sería mi último punto para tejer, ¿vale? De esta parte de aquí, del cuello. Y vamos a contar los puntos que tenemos desde el último punto que hemos tejido hasta el final, ¿vale? Entonces vamos a contar y yo tengo, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Pues me apunto aquí que tengo desde la parte del hombro hasta el cuello 5 puntos. ¿Vale? Me he comido 5 puntos porque luego tenemos que recuperar estos puntos cuando lleguemos a esta parte de aquí. Tendremos que hacer 5 cadenas para recuperar esos 5 puntos que hemos perdido y recuperar la altura que tenemos desde la parte de la cintura hasta el hombro. Entonces yo ahora ya sé que tengo 5 puntos. Y lo que voy a hacer es tejer 2 puntos de más que luego voy a hacer desaparecer, ¿vale? Estos 2 puntos de más que voy a hacer ahora, luego tendré que hacerlos también aquí. Los voy a ir recuperando como los he ido desapareciendo aquí. Los he ido haciendo desaparecer en esta parte de aquí, ¿vale? Vamos a ver cómo se hace. Entonces, yo ya tengo los puntos que necesito. Puedes dejarte el marcador y así no te lías. ¿Vale? Ya sabes dónde es el punto que tienes que dejar de disminuir. Entonces, yo voy a tejer 2 puntos de más, una cadena, que es un punto, y 2 puntos. ¿Vale? Y voy a hacer el tercer punto para cerrar la vuelta en este punto de aquí. En el siguiente, ¿vale? En el que queda justo al lado. Y ahora voy a voltear. Tengo que quedarme hasta este punto. Este punto es el último que tengo que tejer, ¿vale? En total he hecho 3 puntos de más. 1, 2 y 3. Entonces, hago cadena de subida y este último punto que he tejido no lo voy a tejer. Me voy a ir a la siguiente cadena saltando el punto bajo siguiente que tengo. Me voy a ir aquí. ¿Vale? Ya he hecho desaparecer un punto. Ahora vamos a tejer como de normal hasta llegar al final. Sobre el punto bajo hago una cadena, entonces no lo tejo, y sobre la cadena punto bajo. Y así hasta llegar al final. Sobre la última cadena un punto bajo y sobre el punto final, el final de vuelta, hacemos un punto bajo. Cadena de subida, volteamos, punto bajo sobre el punto de inicio de la vuelta, que es el final de la vuelta anterior. Cadena al aire, saltamos un punto bajo y en el siguiente punto bajo. Y vamos a tejer así hasta llegar al final de la vuelta. ¿Vale? Estamos llegando aquí y si nos fijamos donde tenemos el marcador, ¿vale? Lo tenemos en la cadena de aquí. Entonces el punto que tenemos que hacer como último es este de aquí, es decir, esta cadena de aquí. Entonces voy a tejer el último punto en esta cadena y me voy a saltar este último punto que tengo aquí, y de esta manera habré disminuido los puntos que he añadido de más, ¿vale? En 2 vueltas. Esto también lo tenemos que tener claro, ¿vale? Si hacemos estos 3 puntos de más y los disminuimos en 2 vueltas,
Luego tenemos que hacer estos 2 puntos de más aumentándolos en 2 vueltas, ¿vale? O sea, estos 3 puntos. En la primera vuelta aumentaremos 2 y en la siguiente 1, ¿vale? Entonces este marcador ya me lo puedo quitar. En esta cadena de aquí voy a tener que hacer el último punto. Salto este punto, hago punto bajo, cadena y ahora salto el último punto bajo y en la cadena que tengo aquí, que es donde he puesto el marcador, voy a tejer mi último punto bajo. Este es el último punto de la vuelta. ¿Vale? Y como veis, ha cogido ya algo de forma. En vez de quedar totalmente cuadrado, le hemos dado un poquito de forma. Bueno, pues ahora vamos a tejer este ancho de aquí, desde una parte del cuello hasta la otra, ¿vale? Este de ancho de aquí que tendremos que tener anotado el número de centímetros, vamos a tejerlo. Vuelta tras vuelta le daremos el ancho que queremos. Entonces, cuando ya tengamos el número de centímetros que necesitamos para esta parte, vamos a empezar con los aumentos. ¿Vale? Voy a hacer un par de vueltas, haría una cadena de subida, volteo y sobre el punto bajo hago un punto bajo, ¿vale? Y sobre la cadena punto bajo. Tenemos que hacer siempre los mismos puntos que tenemos en la vuelta anterior, ¿vale? Entonces cadena y punto bajo. Esta parte puede ser la más complicada porque le tenemos que darle un poquito de forma al cuello, ¿vale? Pero tampoco tiene mucha complicación y si ves que no hay manera de que te salga y que las disminuciones te pierdes y eso, bueno, pues puedes hacerlo completamente cuadrado y ya está, ¿vale? Puedes decir, vale, pues he quitado 5 puntos, voy a tejer hasta este punto, luego añado 5 puntos más y no hago ni aumentos ni disminuciones, ¿vale? También podría ser. Te quedaría un poquito más cuadrado el escote, pero tampoco pasa nada, ¿vale? Hay muchos escotes que son cuadrados y no se nota mucho, porque luego cuando le haces el punto elástico le vas dando formita redonda, ¿vale? Bueno, ahora termino la vuelta con un punto bajo y sigo. Voy a hacer un par de vueltas para que se vea mejor y empezamos a subir ya la parte de aquí. Bueno, pues ya he llegado al final de la vuelta y ahora estoy subiendo hacia arriba y ya tengo el ancho que quería para esta parte de aquí, ¿vale? Que es la parte del cuello. Entonces ahora lo que voy a hacer es recuperar los puntos que he perdido en este lado de aquí. Estoy ya a mitad de vuelta más o menos. Y ahora tenemos que hacer lo contrario de lo que hemos hecho al principio. Si en este lado de aquí hemos disminuido un punto y luego 2, vamos a repetirlo aquí. Ahora vamos a aumentar un punto y luego 2. Una vez llegamos al final, yo justamente tengo en el punto anterior una cadena, pero si tuviese un punto bajo en el punto anterior, pues haría ahora una cadena, no tejería en ese punto y lo que haría sería tejer otra cadena más, ¿vale? Pongamos que este es mi último punto, ¿vale? Entonces haría una cadena y otra cadena, ¿vale? Estas son las que quiero aumentar. Entonces volteamos y añado una cadena más de subida para tejer sobre esta cadena, ¿vale? Esta es la primera cadena, o sea, el primer punto bajo, y ahora voy a fijarme cuál es el siguiente punto que tengo que tejer. Por ejemplo, aquí tengo cadena y punto bajo, pues ya sé que sobre la cadena tengo que tejer un punto bajo y sobre el punto bajo salto esa cadena y tejería así hasta llegar al final. Aquí he aumentado un punto más.
Esto lo que podemos hacer es marcarnos el primer punto con un marcador. Ya tejeríamos hasta el final y luego volveríamos a subir. ¿Vale? Si tienes, como yo, como es mi caso, punto bajo, saltas este punto bajo, haces una cadena y sobre el último punto bajo vas a tejer un punto bajo. ¿Por qué? Porque tenemos dos puntos bajos juntos, ¿vale? Esto quiere decir que este es el del final de la vuelta. Entonces sería como una cadena, pero como es el del final de la vuelta, es un punto bajo. Entonces tenemos que tejer sobre él un punto bajo. Y ahora hacemos una cadena que queremos añadirle de más. Esta cadena ya nos cuenta como punto. Entonces hacemos una cadena de subida y volteamos. Y tejemos sobre esta cadena un punto bajo. Ya hemos recuperado el punto que teníamos que recuperar. Ahora saltamos el siguiente punto bajo, hacemos una cadena y sobre la cadena un punto bajo. Y así vamos a tejer hasta el final. Y cuando lleguemos al final volveremos a subir arriba para recuperar los puntos que nos faltan. Bueno, pues yo ya he hecho toda la vuelta, he bajado hasta abajo y estoy subiendo ahora hacia arriba. ¿Vale? Estoy llegando al final y me queda un punto bajo, una cadena y un punto bajo, que esta cadena y este punto bajo es lo que hemos aumentado antes, ¿vale? Bueno, más que la cadena y el punto bajo de aquí. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Recuperar los dos puntos que me faltan, que tenemos que hacer para llegar al hombro, ¿vale? Que en total son 1 y 2 más los dos que tenía que recuperar, ¿vale? Para alcanzar el mismo número de puntos que tengo desde la parte de arriba del hombro hasta la cintura, ¿vale? Entonces tengo que recuperar desde aquí hasta aquí. Hago una cadena porque voy a saltar el punto bajo y sobre la cadena que tengo hago un punto bajo. Y ahora, sobre este punto bajo que tenemos del final de la vuelta, lo que voy a hacer es aumentar, hacer dos puntos bajos en este mismo punto para recuperar esos dos puntos que habíamos perdido antes. Entonces, en esta vuelta hago, un punto bajo y otro punto bajo en el mismo punto, ¿vale? Y ahora me faltan dos puntos para recuperar la altura que necesito para igualar esta parte de aquí. Entonces hago 1 y 2 cadenas, ¿vale? Y ahora ya he recuperado la altura que tenía aquí. Si por ejemplo aquí tengo 15 puntos, aquí ya tengo otra vez los 15 puntos. Entonces, ¿qué hago ahora? Una vez ya tengo todas las cadenas que necesito para darle la misma altura, voy a añadir una más que no va a contar como punto, que esta cadena lo único que hace es dar altura para poder hacer el punto bajo en la primera cadena que hemos hecho, o sea, en la última, en esta cadena de aquí. Entonces aquí hacemos punto bajo, porque siempre empezamos y terminamos la vuelta con un punto bajo. Entonces ahora nos tenemos que fijar en esta parte que tenemos aquí, porque nos tienen que coincidir los puntos al llegar a esta parte. Entonces nos venimos aquí que tenemos punto bajo, cadena, punto bajo, cadena, ¿vale? Y ahora lo que tenemos que hacer es seguir la secuencia hasta llegar al punto que tenemos después del primer punto bajo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí sabemos que iría una cadena porque hay un punto bajo, entonces sería cadena, punto bajo, cadena, punto bajo, cadena y punto bajo. Entonces ya sabemos que en esta cadena que tenemos aquí va un punto bajo. Entonces hacemos punto bajo, y cadena. Saltamos el siguiente punto porque hemos hecho la cadena y en el otro punto bajo. Ahora cadena, saltamos el punto, punto bajo, cadena y punto bajo,
Y como veis, ya hemos recuperado los puntos y nos coincide la secuencia que tenemos que seguir. Ya tenemos la misma altura en un lado y en el otro. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Pues tendríamos que hacer las mismas vueltas que tenemos en este lado. Por ejemplo, si aquí tenemos 1, 2, 3 vueltas, vamos a tener que hacer en este lado otras 3 vueltas para tener el mismo ancho de aquí a aquí que de aquí a aquí, ¿vale? Y bueno, pues eso, terminaríamos esta pieza con el número de vueltas que hagamos en este lado. Si aquí tenemos 5, pues aquí 5. Si tenemos 20, aquí 20, ¿vale?